Nuestro tema para hoy, la necesidad de una casa nueva. La necesidad de una casa nueva. Entonces déjeme iniciar. Le dije cómo escuchar la voz de Dios, cómo poder escuchar la voz de Dios, 10 pasos, pero la principal es escucharla a través de mi espíritu. Entonces necesito entender que soy un espíritu, que tengo un alma y vivo en un cuerpo. Lo segundo es entender que lo que conecta mi espíritu es mi corazón. Pero como el corazón del hombre es engañoso, apartado de Dios, entonces el tercer punto es entender que necesito un corazón nuevo. 3 cosas necesitamos nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Primero, un corazón nuevo, ya lo vimos, ¿cierto? Segundo, necesitamos una mente nueva. Nos dimos cuenta que no es nacer de nuevo y ya la palabra de Dios llegó a nosotros y ya renovamos nuestra mente. Esto no es cierto. Por eso yo no sé qué tan cierto sea, yo no sé, yo le dejo eso a Dios, pero no sé qué tan cierto sea personas que aceptaron a Cristo Jesús y están en la casa. Yo no sé si esos son hijos de Dios, no sé, no me lo pregunten a mí. Si usted me pregunta, o sea que no son salvos, no me pregunten a mí. Solo digo eso. Porque aquí la palabra me enseña que necesito un corazón nuevo, una mente nueva, pero también una casa nueva, para aprender a escuchar la voz de Dios. Un hijo, ¿cómo aprende a hablar? Porque escucha a sus papás y permanece en una casa, o un bebé permanece en el botadero. Eso hablo de personas que no son naturales, las que han hecho eso, que son pocas veces contadas. Pero un hijo crece en casa con papá y mamá, eso no es. ¿Cómo aprende a hablar inglés si no hablamos inglés? Bueno, porque los papás hablan inglés. O sea que nosotros aprendemos el lenguaje de nuestros padres. Ese es el principio de Dios. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, supuestamente aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios puso cabezas en la iglesia, dones ministeriales. Pablo dijo que los había tenido como con dolores de parto. Habla de un padre espiritual. Y un padre espiritual, si Dios lo dio, un pastor, pues un hijo permanece en la casa de Dios, para que un padre espiritual le enseñe a hablar. ¿Me di a entender? Así como aprendimos a hablar nuestro lenguaje, la iglesia a través de un don ministerial, un padre espiritual, nos enseña cómo hablar con Dios, cómo aprender a escuchar a Dios. Porque esto no se aprende en los colegios, menos ahora. Esto no se aprende en la internet, con tanta, dice mi madre, barrabasada que se escucha en los medios. Y de ahí es donde se pegan. Mire, ¿sí ven los cristianos? ¿Sí ven los evangélicos? Lo último esta semana, una iglesia con una supuesta pastora, no es pastora, trayendo a la gente a que hicieran como un león y que así espantaban al diablo. Entonces, en pleno culto, esto es una iglesia pentecostal, no estoy diciendo que la iglesia pentecostal todas hagan estas locuras, pero casi siempre la iglesia pentecostal es dada a la euforia, wow, al pum, al caigas en al, mire la chaqueta y prun. Respeto todo eso, sé que hay iglesias pentecostales hermosas que no son tan hacia allá, pero esto es una locura. Entonces todos pasaban al frente y haga como un león, y todos ¡au! ¡au! Y todos gritando y botándose al piso, empezaron a temblar, empezaron a todo eso. El diablo está huyendo. Y al final dice esta supuesta pastora, y hoy lleguen a la casa y Dios les dará una casa nueva. Amén, gritaba. O sea, el león no era para espantar al diablo, sino porque quieren una casa. Es increíble lo que se ve hoy en día. La palabra de Dios dice, si recuerdan cómo es que huye el diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Quién dijo que haciendo como un león? Pero cogen a neófitos. Neófitos son nuevos en la palabra, que hasta ahora están llegando, y unos que tal vez llevan 20 años en Cristo, pero que no se congregan, que no se discipulan, que no estudian la palabra, que no tienen vida devocional. Entonces cualquier viento de doctrina los coge y los bofetea, los cachetea. Entonces resultan allá gritando. Yo veo como gente de iglesia cristiana resultan otra vez con los católicos, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová. Y yo digo, ¿qué pasó? Eso me muestra que hay gente que viene a sentarse a las iglesias, no más. Porque si realmente escucharan la palabra de Dios, la palabra de Dios los haría. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Juan 8:32. Yo hablo de la palabra, yo no hablo otra cosa sino hablo de la palabra. Pero qué loquera. Hagan como un león. ¡Ah! Esto es diabólico. Después voy a mostrar, estoy con un poco de apuntes. Voy a mostrar cómo, de dónde sale
esto de que un sacerdote toque la cabeza de una persona y empiezan a saltar y empiezan a volver locos, y esto es del vudú, no es cristiano y no es bíblico. Y les voy a mostrar cómo el monje, viene y empieza a tocar a todas y todos empiezan a saltar y es un demonio poseyéndolas. También están en las iglesias. ¿Quién dijo que porque cantan santo, santo, santo? Los que tenemos un corazón para adorar a Dios y le cantamos con todo nuestro corazón, claro que sale de nuestro corazón. Pero en muchas iglesias también le cantan al Señor y no son salvos. Esto es importante de saberlo. Ahora quiero iniciar este tema de necesitamos una casa nueva, hablando de algo. Yo hablé hace 8 días que la semana pasada se está confirmando el pacto entre Israel y entre el pueblo árabe, ¿se acuerdan? Esto es noticia. Lo importante de esto, ¿me dejaron sin música? Lo importante de esto es que la Biblia dice en Daniel capítulo 7 que para que inicie el tiempo de la gran tribulación tiene que haber un pacto entre el anticristo y el pueblo de Israel por una paz falsa, porque vendrá mucha guerra sobre Israel. Entonces, lo primero que tienen que firmar es un acuerdo. El pueblo árabe está juntándose con 10 naciones para poder hacer un acuerdo de paz a través de la ONU. Ahora que la ONU es la que llama paz y seguridad, y el Señor dijo en 1 Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, huyan. Entonces eso ya está, el eslogan de la ONU ya está. Las naciones que se están reuniendo con el pueblo árabe también ya están, y están por firmar el acuerdo de paz. Israel, para que tenga acuerdo de paz con los países árabes, es imposible. Ellos no tienen acuerdo de paz, ellos se detestan. Son los ismaelitas y los israelitas, el primer hijo de Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando la promesa de Dios a través de Abraham no esperó y tuvieron que tener un hijo con la concubina. ¿Por qué pongo yo música de adoración de fondo? Porque se distrae. ¿Sí se dan cuenta? Porque si alguien habla algo suavecito, todos voltean a mirar. Por eso es que yo pongo este ambiente, porque la palabra llegue a su mente y a su corazón, porque nosotros por instinto somos distraídos, y por eso es que no aprendemos. Un momentico que hubo silencio, estábamos todos chu. Es por eso que pongo un fondo musical, porque esto nos genera un ambiente para poder escuchar. No es para que se me escuche la voz más bonita. Es por eso, porque distrae bastante. Entonces, cuando Dios le dio la promesa a Abraham sobre ti, yo te daré naciones, y dice que cuente las estrellas del mar y las arenas y que no las podría contar, pero ellos no podían tener hijos, ya estaban viejitos. Entonces, como la promesa demoró 25 años, entonces a Sarita se le ocurrió decirle, pues ¿por qué no coge la concubina y tienes un hijo? Ese tal vez debe ser el hijo de la promesa, y eso fue lo que hicieron y nació Ismael. Realmente para los árabes tienen razón, el primer hijo fue Ismael. Y ellos tienen razón y ellos pelean, digamos, por una lógica natural. Porque Dios le había dado una promesa a Abraham y nace Ismael, pues cómo no van a estar bejucos, ¿cierto? Si dicen Ismael fue primero. Entonces después viene Isaac, pero ese era el que le había prometido Dios. Entonces la concubina con su hijo tienen que huir a otras tierras. Eso es duro. Por eso es la pelea entre los ismaelitas y los israelitas. Los ismaelitas son los árabes. Y los israelitas, pues es el pueblo de Israel, un pueblo pequeñito que es como del tamaño de Cundinamarca, no es grande. Entonces ellos iniciaron el pacto ahorita, la semana pasada, iniciaron un pacto de los árabes con ellos. Ya en el Medio Oriente hicieron 3 iglesias cercas, eso se llama el ecumenismo. Cuando entremos a las señales visibles voy a volver a repasar todo esto. Hay una iglesia católica, hay una iglesia cristiana y hay una iglesia del Islam. Y una budista, la cristiana no está, perdónenme, es una iglesia budista, una iglesia católica, que supuestamente es la cristiana, y una iglesia del Islam. Las 3 están pegadas así, para que todos somos igual ante los ojos de Dios. Todos podemos ir, si tú quieres entrar allí, pero salimos y nos abrazamos, porque eso es lo que Dios quiere. No peleemos por religión, no peleemos, esto es diabólico.
Porque es como si le digo a Jesús, no pelee con el diablo, haz lo que quiera, no importa, tú sé amigo de él. Al igual de al cabo es él el que falló, tú eres bueno, Señor, abrázalo, bésalo y mejor perdónalo, y todo eso nunca va a suceder. Y la gente pretende hacer una sola religión, se llama el ecumenismo. ¿Quién la inició? El Papa Juan Pablo II, que ya está muerto y eso ha venido de ahí de para acá. Entonces el ecumenismo ya está, la creación de una sola religión, que la maneja un líder espiritual. ¿Quién cree que es el que la está manejando? Él es el que está dirigiendo a las cabezas del Islam y todo eso para hacer una religión. Pero ahora lo más importante, los otros países árabes, pues que son 10 naciones, recuerden, que se unen. Pero las otras naciones no están de acuerdo de que Sudán, de que estas naciones árabes quieran hacer acuerdo de paz con Israel. Y por eso la guerra. ¿Vieron las noticias de ayer? Por eso es la guerra. Por eso ayer atacaron a Israel. Dice que con 5.000 misiles. 5.000 misiles en algo como Cundinamarca, eso es para destruir la ciudad. Dice que hay más de 400 muertos hasta ayer en la tarde donde yo vi. Va más de 800. Y dicen que habían como 1.000 y punta de heridos. Hay gente que tienen cautiva, que cogieron presa. Y hay algunas imágenes fuertes de cómo mataban a israelíes. El grupo Hamas los mataba a punta de patadas. Es duro, la situación está dura. Por eso este tema de necesitamos una casa es una bendición. Porque allí en Israel no se pueden congregar. Allí en Israel tienen que hacerlo a escondidas. Allí en Israel tienen iglesias metidas en la tierra, donde a veces duran 8 días para poder escuchar un culto y donde no comen. ¿Ustedes sabían esto? Duran 8 días sin comer las personas que van a escuchar 2 o 3 horas de palabra. Una semana sin comer, una semana metidas en ¿por qué sé esto? Porque es de fuente y de un tremendo pastor que predica en la Franja de Gaza, que de las 63 sabemos muchas cosas que no puedo hablar porque están en YouTube, pero conocemos el estado de allá. 8 días se encierran para escuchar un culto y 8 días que aguantan hambre. Parecido a nosotros, que nos cuesta congregarnos, que nos cuesta sacar tiempo para Dios. Y allá, para ellos sí es un deseo buscar de Dios, para ellos sí es tener un pastor que les predique, porque allá no hay Biblias. Las Biblias las queman y el que tenga la Biblia los mata. Entonces a ellos les toca memorizar. Y memorizando predican la palabra. Empiezan y la palabra dice, y Juan 3:16 y Juan 1:12 y en Apocalipsis 3:20 abre la puerta y como el Señor le dijo a Nicodemo, y todo lo tienen que tener acá, porque no hay apuntes. Allá mismo hasta los papás matan a los hijos cuando se desvían al cristianismo. Es duro, es pesado. Esta es la situación que ahorita está viviendo Israel. Muchos muertos. La palabra dice que en Mateo 24 que se oirán de guerras y rumores de guerras. Sí, sé que ha habido guerra contra Turquía y Rusia, no. Está hablando es del pueblo de Israel. Lo que nosotros tenemos que tener pendiente para saber cuando Cristo viene por su iglesia es Israel. ¿Cómo está Israel? Porque lo que se habló en el Antiguo Testamento y lo que habló Jesús en Mateo, que aún era Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es hasta que Cristo resucita. O sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la mayoría de la parte son Antiguo Testamento. Entonces todo lo que Jesús habló allí a los apóstoles era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Entonces dice, se oirán de guerra y rumores de guerras. Es en Israel. Y en Israel ya hay rumores de guerra. Y ya el primer ministro Benjamín dijo que inicia una guerra fuerte contra el grupo Hamas y contra todos los que se quieran meter ahí. Es una nación como Cundinamarca peleando con todas las naciones alrededor árabes. Porque es que ni siquiera Israel lo tienen completamente ellos. Los palestinos están metidos ahí en Israel, que es donde está la mezquita de Omar. O sea, ellos hasta su territorio se lo quitaron. Ellos no tienen toda su parte. ¿Cuándo van a tener esa parte? Cuando firmen el acuerdo con el anticristo, que ya viene pronto. ¿Por qué lo dice y me está asustando? No, es que miren las noticias, prendan el televisor y verá que se prendió la guerra. Y ahorita empiezan Israel contra los otros.
Falta ver qué es lo que pase. Cuando se viene un ataque fuerte hacia Israel, es cuando ellos van a decir, necesitamos un acuerdo. Una persona se va a levantar de esas 10 naciones, y es del Medio Oriente, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, y una persona es la que a nivel político va a mandar la parada, que ese es el anticristo. El anticristo ya está. No sabemos quién es. Cuando se levante, y tal vez no conozcamos quién es. Porque cuando él se levante, firma un acuerdo de paz con Israel. Y cuando firme ese acuerdo de paz con Israel, nosotros no estamos. O sea que nosotros no vamos a ver ese acuerdo de paz firmado. Pero se está dando. ¿Ven que Israel está en guerra? Ahora, antes de 1948 esto no podía suceder. Recuerden que para que Jesús venga y para que las profecías se cumplan, primero Israel tenía que volver a ser nación. Y esto sucedió en 1948, antes no. O sea que si en 1700 decían Cristo viene, pues no, mentirosos. Porque Israel todavía no había sido nación. Al igual el Señor dijo 2 años. O sea, 2000 años. Este es el tiempo. Quien niegue que no, esto es difícil. Uno no puede dar fechas, uno no puede decir, pero el Señor dijo que a nosotros no nos tomaría de sorpresa. La venida del Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Está muy, muy, muy cerca. Y nosotros necesitamos una casa nueva. Esto es una bendición. Para el tiempo cuando la iglesia se vaya, no va a haber iglesias. La forma en la que se va a predicar es evangelizando. Porque todo el que esté predicando, pues lo van a matar. Entonces no van a haber iglesias. Esto ya no va a existir. Nosotros terminamos como comenzamos. El evangelio, cuando Cristo resucitó, comenzó con la persecución de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Allí fue donde empezaron a matar a todos. Duraron 100 años de persecución fuerte, de masacres terribles. Y hasta los apóstoles vemos las muertes terribles que tuvieron la mayoría de ellos. Así que como comenzó el tiempo de la era de la gracia, esos 2000 años que habla Jesús, así va a terminar, con persecución y sin iglesias. Esto es una bendición, poder tener un lugar donde congregarnos. Y créanme que si yo no fuera el pastor de acá y algún día tengo que entregar esta obra, yo voy a seguirme congregando. Porque no porque sea pastor entonces digo, no, a mí no me ministra nadie. No, yo necesito una casa de oración. Necesito buscar en un lugar donde congregarme y donde servir. O sea que si así se acabara esta obra, yo me seguiré congregando hasta que Dios venga o hasta que me tenga que ir, no sabemos. Pero una verdad es cierta, o partimos o Dios viene por nosotros y nos lleva, eso sí es cierto. Eso es lo único fijo que nosotros tenemos. Entonces hice ese encabezado para que veamos cómo está la situación de Israel. Israel está tratando de firmar un acuerdo con los países árabes. Y 2, ya entró en pleito con los que no están de acuerdo con ese tratado de paz. Fue lo que el Señor dijo. No nos ha mentido nada. Eso de estos gobiernos que vienen dizque a hacer la paz, arreglándose con estos delincuentes de las FARC y del ELN, dizque eso es paz. ¿Quién dijo? Paz no es ausencia de guerra. Se necesita guerra para que haya paz. ¿Se acuerdan la ira de Dios? ¿Escucharon los devocionales de esta semana? La ira de Dios es una bendición. Porque si no fuera así, entonces todo el mal triunfaría. Pero entonces, no peleas, no disparos, no, arreglémonos con esta manada de bandidos que han matado a miles de personas y roban al país y son los que ponen aquí los... No importa, abracémonos y pongámonos en el Congreso, porque esa es la paz. Y el mundo sí. Eso no es paz. Dios no la ofrece como el mundo la da. La necesidad de una casa nueva. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 3. Versículo 10 al 12. Entonces necesitamos un corazón nuevo, una mente nueva y una casa nueva. 3 cosas que necesita una persona, un hijo de Dios. En esto que vamos a hablar tal vez entre 2 y 3 domingos, la necesidad de una casa nueva, voy a estar hablando cuál es el propósito de la iglesia, por qué existe una iglesia, para qué existe una iglesia, cuál es mi necesidad hacia estar en una iglesia, de quién es la iglesia, qué es la iglesia, quién la conforma, cómo debe de funcionar una iglesia, por qué la iglesia está en la tierra.
Todo esto lo voy a explicar acerca de la iglesia para que veamos la importancia del por qué tenemos que congregarnos. Del por qué es una bendición tener un lugar donde escuchar palabra, donde tener paz y tranquilidad por un momento. Y dice Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. El propósito de Dios fue la iglesia. ¿Para qué? Dice, para mostrar la amplia variedad. La Reina Valera dice la multiforme gracia de Dios, de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Hay mucha revelación que no le fue dada en el Antiguo Testamento a los padres de la fe. Y hay mucha revelación que hoy le es dada a los hijos de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Dios les enseñarán a los ángeles. Aquí no está hablando a demonios, a los ángeles. Esa es la multiforme gracia de Dios. Iglesia, esta palabra iglesia viene de la palabra en el griego eclesia con doble K, que significa los llamados a salir fuera. ¿Los llamados a salir fuera de dónde? ¿Alguien me dice los llamados a salir fuera de dónde? ¿De dónde nos manda Dios salir? Del mundo. Aunque somos y estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos manda a salir fuera. Entonces quiero llevarlos, antes de explicar todo esto, a que entendamos el ejemplo de Israel. Recuerdan que Israel era una nación libre. Cuando viene el hambre en la nación de Israel, ellos van a Egipto a buscar comida, ¿se acuerdan? Ellos van a Egipto. Voy a volver a hacer un resumen, este es de primero de primaria, para que lo sepamos. Entonces, el pueblo de Israel viene un hambre terrible, donde José tenía sueños y todo esto, y José es vendido como esclavo, y llega a Egipto, llega al mundo, pero aún en el mundo él sigue siendo la persona que era. Y en medio de esa hambre había plata, pero no había que comer. Se dieron cuenta que en Egipto, en el mundo, había bastante comida para vender. Entonces todas las naciones empiezan a llegar a Egipto a comprar porque tenían plata. Israel también igual. Jacob dice, vayan allá y averigüen y traigan comida porque esto está terrible. Se van los hermanos, compran comida, ya saben el cuento con José. Entonces él hace que toda la familia venga. Como él había hallado gracia ante los ojos del faraón, dice que Faraón le dijo, tráigalos a ellos y denles la mejor tierra para que ellos pastoreen, para que ellos trabajen, para que ellos estén cómodos. Tuvieron la mejor tierra, la tierra de Gosén, la tuvo el pueblo de Israel. El problema fue que Dios les dio multiplicación y fructificación, como dijo en Génesis, los bendijo, pero ellos se acomodaron más a la bendición que al Dios que daba la bendición. Ellos tenían que haberse devuelto a Israel, pero ellos siguieron en Egipto, gozando de las riquezas que daba el mundo, parecido a la gente que dice, Señor, si tú me ayudas y yo no sé qué, y dame un trabajo, y Dios le da un trabajo y se olvidaron de Dios, se quedaron en Egipto. Parecido a las personas que dicen, Señor, si usted me saca con esto, es que sí sé cuándo y tal, y yo sí sé cuándo, y el Señor dice, ok, vamos a orar y vamos a bendecir el corazón. Entonces llega y Dios los bendice y ya después del mundo no se sale. Dios no existe para nada. Dios no está. Y duraron 430 a 450 años acomodados en Egipto, en el mundo. Nunca salieron. ¿Por qué salieron? Porque Dios los mandó llamar. Dios nos atrae con cuerdas de amor, igual. Yo también estaba en el mundo y Dios me atrajo con una cuerda de amor llamada el pastor Álvaro. Esa sí es, como dice él, tremenda cuerda de amor.
2 años me tuvo paciencia. 2 años estuvo ahí hablándome. 2 años me visitaba. 2 años aguantó burradas mías que ya de mal genio le decía. 2 años estuvo ese señor, un siervo de Dios, detrás de mi vida. Él nos manda a traer, porque el pueblo de Egipto nunca quiso salir de Egipto. ¿A quién le va a gustar salir de un lugar donde hay comida, donde hay bebida, donde hay de todo? ¿Para qué Dios? Por eso el Señor dice: ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? ¿De qué nos sirve tener la mejor carrera? ¿Es bueno? Claro. ¿Pero de qué? Si nos vamos para un infierno. ¿De qué nos sirve tener 4, 5, 6 o 7 casas si muertos no nos las podemos llevar? Y si se las dejamos a los hijos se pelean. ¿O no es así? No, mis hijos no. Bueno, los hijos de esta iglesia no, ni los míos, porque todos son ángeles. Hablo de los de afuera. Que cuando están más metidos en el mundo y no con Dios, y se dejan envenenar la cabeza porque las malas compañías corrompen las... entonces sí, el Señor no miente. Entonces ya después, si usted se va a dejar de su hermano, pero si usted es el mayor, o usted es el menor, o usted ayuda a su mamá, y oiga, sí, y resultan peleándose por pinches pesos de unas casas, o de un poco de cosas. ¿De qué nos sirve pelearnos por tantas cosas si al final y al cabo dice la palabra que eso es efímero? ¿Se han dado cuenta que en todo lo que nosotros gastamos para invertir se va? La ropa se acaba, el maquillaje que te pones al otro día no sirve. La crema dental con la que te cepillas no sirve para cepillarte en la tarde. ¿Te das cuenta en qué invertimos? Invertimos, el cepillo se gasta. Pero si nosotros no invertimos en Dios, entonces ¿en dónde está nuestra vida? El único que dice que no hagamos tesoros en la tierra sino en los cielos. O sea que Dios es el mejor banco, da mejores intereses y nos guarda la plata. No nos cobra el 4 por 1000. No nos cobra hipoconsumo, reteica, IVA. Ese es el mundo. En el mundo le cumplimos a todo, pero a Dios no. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer tesoros para el cielo? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros abonar a esa cuenta celestial? Pablo habla de la cuenta celestial. Pero yo, ¿cómo voy a sacar yo, Alfonso? ¿Cómo voy a sacar ahorita de una cuenta 1.000.000 de pesos si yo no tengo cuenta? ¿Cómo un hijo de Dios va a sacar de la cuenta celestial si no abona? Entonces ahí es donde viene, ore usted que Dios a usted sí lo escucha. Entonces en medio de todo se entiende, hay algo acá, yo no abono. Creo que estoy en saldo rojo. De hecho, los que nunca echan y tienen tarjeta, eso les sigue descontando. Y cuando echan, le mochan su recargo mensual. Entonces entendemos que, bueno, yo no he echado la cuenta, no puedo sacar. Y por eso es que nos cuesta orar, y por eso es que nos cuesta creerle, y por eso es que nos cuesta tener fe, y por eso es que nos cuesta creer en los resultados de Dios, y por eso es que nos cuesta creer que Dios es bueno. Y nos es más fácil creer que Dios tiene el control y que Dios es malo, y que Dios permite todo con un propósito, porque todas las cosas ayudan bien, eso es conforme a los propósitos, han sido llamados, y bla, 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 bla. Y Dios hace como Él quiere. Esa es una de las frases. Dios hace como Él quiere, sí, como Él quiere en su bondad. Por eso me puse a hablar de los atributos de Dios. Porque cuán equivocados estamos de quién es Dios. Es que si Dios te quiere matar en un año, te mata. Bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia? Muéstreme. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Dijo, yo no quiero la muerte ni siquiera del impío. Yo no quiero que nadie perezca. Pero unas predicaciones que no tienen ni sentido. Cuando estoy hablando acerca de esto de la iglesia, voy a hablarles de varios puntos, 10 puntos que tienen que ver la iglesia, la importancia de la iglesia, quién creó la iglesia, por qué, cómo fue comprada, todo esto lo voy a hablar. Y voy a hablar de la importancia de un pastor dentro de la iglesia. Y algo que quiero hablar pero viene a mi mente y lo voy a traer a colación es que es como un hijo, cuando un niño está creciendo. Yo me acuerdo de mi jefe, el hijo y todo, a él solo le gustaban las papas francesas y la hamburguesa. Y yo me acuerdo que le decía, no, cómete un pedazo de salmón, cómete unos langostinos. No le gustaban, el chinito todo regañado ahí. Entonces se quedaba ahí, me daba pesar. Yo le decía, no lo regañe, pues
pues dele hambre, pues si no lo educaron desde pequeño a comer eso, pues. Y yo de alcahuete, yo me acuerdo que se iba, yo le decía, quiero un pedacito un poquito de papas fritas, todo tiernito me decía, bueno. Y yo le hacía su hamburguesita y todo se lo empaquetaba. Si yo pregunto, ¿qué quieren? ¿Un vaso con agua o una Coca-Cola? Le aseguro que la mayoría dice una Coca-Cola. Entonces, las iglesias están llenas de gente que les dan Coca-Cola, porque es lo que quieren, pero no lo que necesitan. Y los que damos agua, a la gente no le gusta. Es que allá, no, en cambio al otro lado una Coca-Cola, mire. Esa agua no sabía nada. Y un pastor no está puesto para darles el alimento que quieren, sino el que necesitan. Un amén, gloria a Dios. Dos amén, qué bueno, gloria a Dios. Entonces, aquí lo único que ustedes van a recibir es agua, no Coca-Cola. Yo aquí no hablo mentiras. Yo aquí no hablo lo que no es. Porque yo tengo que darle cuentas a Dios de cómo alimento a mis hijos. Y tantas torpezas que he cometido como papá natural y como padre espiritual de ustedes cuando inicié, son las que le digo a Dios, no me deje cometer estos errores, ayúdeme. Y por eso necesitamos conocer más de la palabra de Dios. Porque resulto dándoles Coca-Cola con frutiño y un poco de cosas. Y por eso después tienen dolor de estómago. La palabra de Dios es alimento. Y eso es lo que están dando. ¿Por qué las iglesias se llenan? Porque hay Coca-Cola. Hoy tenemos brócoli. Vamos a hacer un brócoli al vapor. No les gusta. Hagamos un soufflé de espinacas. No les gusta. Bueno, ok, vamos a hacernos un calentado con chicharrón, con plátano, con maíz. ¡Oh! Ay, mira, ya escuché. ¿Sí ve? ¿Sí vio? Lo que quieren es arroz paisa y no quieren soufflé de espinaca. Me di a entender, ¿cierto? Entonces, los llamados a salir afuera. El Señor tuvo que llamar al pueblo de Israel que se quedó enconchado en Egipto, porque en Egipto vivían bien, comían bien, dormían bien, tenían mujeres, hacían de todo y estaban esclavos. Pero les gustaba vivir en esclavitud, no les importa desde que les den Coca-Cola y arroz paisa. Cuando Dios les empieza a dar maná, a arreglarle la digestión y a tratar de mejorar el cuerpo por el largo camino que Dios sabía que iban a atravesar, ellos decían, ¡ay, se acuerdan Egipto, las ollas, lo que comíamos! Eso lo dice la palabra de Dios acá en el sol. Se acuerdan, se empiezan a acordar del mundo de atrás. ¿Tú te acuerdas lo que? Y se acuerdan lo que vivíamos antes del mundo. Entonces el Señor los tiene que llamar, decirles 430 años. Si no los llamo, se me terminan los 7000 años y ustedes en Egipto. Esa es versión mía. ¿Sí? Jesús va y los manda a llamar a través de alguien que los iba a libertar. ¿Quién fue? Moisés. Entonces, Israel es un tipo de la iglesia, nosotros. Moisés es un tipo de Cristo Jesús. Y Egipto es un tipo del mundo. Faraón es un tipo del diablo. Si siempre que usted ve en el Antiguo Testamento, Israel es un tipo, dijo que estas cosas sucedieron para que no nos pasen a nosotros igual y aprendamos de ellas. Y aquí voy a hablar de la iglesia. Voy a hablar también acerca de la novia. La iglesia es la novia de Dios, pero ¿cuál es la novia? ¿Es Israel o es la iglesia? ¿O cuál es la novia de eso? Quiero, para que aprendamos bien de la iglesia. Entonces, igual que pasa en el Antiguo Testamento, nosotros estábamos en el mundo muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Viene un libertador y nos dice, oye, salgan de allá, ustedes están esclavos, hay una tierra que fluye leche y miel. Ese es Cristo Jesús, que nos dice, mire, les espera, si ustedes me aceptan como Señor y Salvador, y nos saca del mundo y nos lleva a esa tierra que fluye leche y miel, la cual es la Nueva Jerusalén. Mientras tanto estamos pasando por un desierto y algunos podemos llegar más rápido, otros podemos llegar más tarde, otros podemos demorarnos y nunca llegar, como los primeros que salieron del pueblo de Israel, que nunca entraron a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Los que entraron,
eran los que eran menor a 20 años, pero duraron 40 años en el desierto. Quiere decir que los que salieron, ninguno entró. Solamente me habla de Josué y Caleb. Moisés tampoco entró a la tierra prometida, pero la vio. Pudo ver la tierra prometida. Entonces, iglesia significa, ¿por qué me está hablando todo esto? ¿Qué tiene que ver la necesidad de una iglesia? Primero quiero llevarlos a qué es iglesia. Iglesia significa los llamados afuera. Israel fue llamado de Egipto a la tierra prometida. La iglesia, los hijos de Dios, es llamada del mundo a la nueva Jerusalén. Eso es lo que significa iglesia. Los llamados a salir fuera. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos los que hemos recibido un llamado a salir fuera del mundo. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice: cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. ¿Cuándo empieza a haber una iglesia en el Antiguo Testamento? Cuando empiezan a reunirse y a adorar al Señor. Mira que no fue con Moisés cuando hicieron el tabernáculo y empezaron allí. No. Dios crea a Adán y a Eva, ¿cierto? Dos ya maduros, no creó niños, en el huerto del Edén. Ellos pecan, son expulsados del huerto del Edén. Fuera del huerto del Edén es que tienen hijos. No solo tuvo a Caín y a Abel y a Set. Tuvieron muchos hijos y muchas hijas, dice la misma palabra de Dios. Entonces, me dice la palabra de Dios que tuvo a Caín y a Abel fuera del huerto del Edén, no dentro. Fuera del huerto del Edén es que Caín mata a Abel. Quiere decir que una familia que no está en el huerto del Edén, una familia que no está en el propósito de Dios, siempre va a estar el bien y el mal dentro de un hogar. Tal vez unos hijos van a nacer adorando a Dios, tal vez otros hijos no. Tal vez unos hijos no quieren saber nada de Dios y tal vez otros hijos sí. Porque no están dentro del propósito de Dios, no están en el plan de Dios, porque la naturaleza del bien y del mal está, porque su concupiscencia ya está ahí, porque el pecado está en él. Entonces ya no estamos como la condición principal, sino fuera del huerto del Edén. Y fuera del huerto del Edén hay pecado. Por eso Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, porque uno nació malo y el otro salió bueno. Porque esa es la naturaleza del hombre, por creerle a Satanás. Entonces, Caín, que viene de un linaje malo, de la gente que aborrece a Dios, y Abel venía de un linaje hermoso que adoraba a Dios, que se sujetaba, que creía lo que Adán y Eva le decían, porque Caín y Abel ya no escucharon la voz de Dios. ¿Estamos ahí? Los que escucharon la voz de Dios fue Adán y Eva, no más, en el huerto. Cuando entra el pecado ya nadie escucha la voz de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo hicieron en el antiguo tiempo? Porque Dios les hablaba, el Espíritu Santo venía sobre ellos con un propósito especial y se iba. Por eso hoy en día, los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros, es más fácil escuchar la voz de Dios. Pero entonces, a Caín y Abel no escuchaban la voz de Dios. Entonces, ¿qué escuchaban? Palabra, pero palabra no escrita. Palabra verbal. No, si nosotros vivíamos en un huerto y era todo hermoso, vivíamos desnudos. ¿Qué es desnudos, papi? Pues desnudos es que no teníamos esto que tenemos. O sea, no teníamos estos manteles de pieles. Nosotros antes estábamos sin esto. ¡Oh! ¿Ustedes andaban viringos, papi? Sí, pero no lo sabíamos, no era pecado, no era. Entonces, Caín y Abel y los hijos de Adán y Eva se empiezan a vivir una relación con lo que le contaban. Por eso el Señor dice que le contaremos a nuestros hijos, les hablaremos y todas las noches y ta. Esas es todo lo que hablaba el Señor al pueblo de Israel. Ellos escucharon solo a sus papás acerca de Dios, pero uno quiso escuchar y otro no. ¿Cuántos papás hablamos y los hijos escuchan y otros no quieren? A mí no me gusta, papi, no es el tiempo, yo creo que, yo pienso, yo hago. Dice la naturaleza caída del hombre. Que los hijos no quieran obedecer, que no quieran buscar, que no quieran. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. No podemos hacer nada más, porque cada quien toma su propia decisión.
Caín en su maldad mata a Abel, porque no ve lo que Dios hacía a través de su vida y cómo él adoraba al Señor, y eso le daba piedra, le daba mal genio a él y mató a Abel. O sea que la descendencia buena de Adán se perdió. Por eso dice Dios que se acordó nuevamente de Eva y volvió a tener relaciones sexuales con Adán, y tuvieron un hijo que se llamó Set. De ahí viene nuevamente el linaje bueno. Así como quedó el mal, lo que prevalece es el bien. Entonces viene Set y de ahí viene la bendición. Ahí es donde lo centro acá este versículo, que dice, todos, cuando Set creció, el hijo que viene a reemplazar a Abel, la descendencia piadosa, justa, temerosa de Dios, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo, cuando Set tuvo el hijo, que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Aquí, desde que viene nuevamente el linaje bueno, aprenden la necesidad de tener una casa de oración y de adorar al Señor. Vamos ahí. No fue en el tabernáculo. Antes. Aquí dice por primera vez. Caín mata a Abel. Dios le da a Adán y a Eva a Set. Set tiene un hijo que se llama Enos, y desde ahí empiezan a adorar. En la Reina Valera este mismo versículo dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta palabra invocar en el hebreo significa kara, con C, kara, que significa llamar afuera. ¿Cuándo comienza la iglesia? Acá. Queda la descendencia de Caín. Viene la descendencia de Abel a través de Set, una descendencia piadosa que amaba a Dios, que viene haciendo lo mismo. Y entonces él dice, vamos a empezar a adorar a Dios. Voy a empezar a llamar gente que no se acostumbre a lo que ha venido haciendo mi hermano Caín, sino a gente que se acostumbre a hacer lo que hacía mi hermano Abel. Y vamos a seguir esa tradición y vamos a adorar al Señor y vamos a creerle. Entonces empieza a llamar afuera. ¿Afuera de dónde? De esa tradición que venía mal a través de Caín. Aquí es donde empieza la iglesia. ¿Yo por qué tengo que congregarme? Yo les pido el favor que estos 3 domingos aprendan esto, porfa, para que ustedes sepan por qué es tan importante congregarnos. Y esto que yo estoy enseñando, yo no lo sabía. Yo esto no lo sabía, y esto yo no lo aprendí en el estudio bíblico. Los llamados a salir afuera es la iglesia. ¿Quiénes son los llamados afuera? Todos los nacidos de nuevo. Todos nacimos naturalmente en el mundo, como lo expliqué, pero nacemos de nuevo espiritualmente de lo alto. ¿Se acuerdan Juan 3:3? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto les digo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esta palabra de nuevo significa de lo alto, y dice no puede. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, o sea, el que no sale de afuera, no puede. Si hay impedimento, todos vamos para el cielo, qué mentira tan grande. Hay un impedimento, el Señor dice no puede ver el reino de Dios, el que no nace de nuevo. El problema es que unos no entienden qué es nacer de nuevo, y otro problema es que otros le dan una interpretación diferente a lo que es nacer de nuevo. ¿Sabían ustedes que ni siquiera el Papa sabe dónde está parado? Y guía a miles de millones de personas. Le preguntaron ¿a qué vino Cristo Jesús acá? Y dijo no sé. Y para la tradición supuestamente Él es el que los guía a la verdad. La iglesia tradicional se hace llamar la iglesia única de salvación, la verdadera. O sea, si tú perteneces a esta iglesia, ya eres salvo. ¡Qué mentira! Porque aún en las iglesias cristianas muchos no son salvos. Porque Dios separa el trigo, entonces todos no somos salvos. Pero ellos creen que el que es parte de la iglesia, el que cumple los sacramentos y el que se confiesa con un sacerdote, ese va para el cielo. Pero tranquilo, John, que si te portas mal, de pronto le pegas tus golpecitos a Lorena y haces todo lo que sea, tal vez 2, 3, 4 chicas sin que ella se dé cuenta, no importa, te vas al purgatorio.
Y allá yo te saco. Eso sí, no se te olvide pagar las indulgencias. Ah, la Iglesia Católica no cobra. ¿Cómo no? Esto fue lo que más los llenó de plata, a través de las indulgencias, a través del Papa Gregoriano, cobrando por todo lo que se hacía dentro de una iglesia. Pero la mente natural no entiende todas estas cosas, no entiende nada. El que no naciere de nuevo de lo alto, el que no salga de afuera, tiene un impedimento, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Dios aún en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 le sigue hablando a las iglesias? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué, Señor, a la iglesia si yo ya entré? O sea que dentro de la iglesia muchos no han entrado. ¿Ves? Señora, que sigue golpeando la puerta si en las iglesias ya todos somos salvos. El Señor está como equivocado. No, los equivocados somos nosotros a través de la religión, creyendo que todos vamos para el cielo por ser buenos o por ir a una iglesia. Y esto es lo que eso es Coca-Cola con arroz paisa. Lo que yo ofrezco es agua. No sabe muy rico. No sabe muy rico el agua, pero es lo que nos alimenta y es lo que nos nutre, es lo que nos bendice, es lo que nos acerca al carácter de Cristo, es lo que nos asegura nuestra salvación, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, y si somos hijos somos coherederos con Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los nacidos de nuevo, ¿qué es la iglesia? Entonces yo necesito un corazón nuevo, una mente nueva, pero también tengo la necesidad de una casa nueva. ¿Cuántas personas en la calle, es increíble, con depresión, con angustia, con tantos problemas, y no tienen a nadie que los escuche? A nadie. Aquí lo que hacemos es llevarlos a Cristo. Cristo los lleva al Padre. Un pastor no los lleva al Padre. Eso es la iglesia tradicional. Nosotros los llevamos a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Entonces, ¿qué necesito saber yo acerca de mi casa? Sé que necesito una casa nueva, pero ¿qué necesito saber acerca de mi casa? Primero, necesito saber que la autoridad de esta casa la tiene Cristo, no un pastor. Es triste ver cómo las iglesias, los pastores son los que ejercen la autoridad. Lo que dice el pastor se hace, parecen papas. La última autoridad para algunos cristianos no es la palabra de Dios, sino es el pastor. Y es que el pastor me dijo, y es que el pastor a mí me enseñó. Bueno, y es que el pastor no es también humano y se equivoca, no es imperfecto. Porque si fuera tan santo como creen, ¿por qué no murió en la cruz en vez de Cristo? Somos imperfectos, luchamos también. Por eso nosotros lo llevamos a Cristo. Y el primero que necesita, ¿recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés? Hazte. Hazte. O sea, no le digo, hágales al pueblo de Israel un asta con una serpiente de bronce y el que la mire. No, dijo, hazte. Empiece por usted. Hazte. Todos necesitamos mirar la serpiente de bronce. Pero algunos pastores creo que levitan. ¿Y sabe por qué pastores levitan? Porque la iglesia hacen que ellos leviten. Los tienen en un estado de adoración que están igual a los católicos adorando a la Virgen María. Ellos ahora no son pastores. ¿Culpa de los pastores? No, totalmente. Culpa de los que lo idolatran. O como yo hablaba con alguien, ¿acaso la culpa es de María que la adore? María está en la presencia del Señor, eso sí estoy seguro. Ella buscaba al Señor, ella oraba. Hechos nos muestra que cuando los apóstoles se reunieron después de la resurrección de Cristo, ellos estaban reunidos orando. María también. Eso sí estoy seguro que está en el cielo, con el Señor. Tremenda mujer. Pero ella nunca pidió que la adoraran. Nunca. Como dice el Padre Toro. Mire que ahí dice, bendita tú entre todas las mujeres. Falta que alguien le diga sí, ahí no dice sobre todas las mujeres. Entre. En medio. Tristemente estos payasos que predican mentiras, no se les para a alguien que conozca palabra.
Si no cogen son personas neófitas que poco saben y les dan 3 vueltas. Y los sacan en redes. Padre Luis Toro humilla a cristiana. Claro, cogen neófitos, personas que no saben de la palabra. Lo primero que tengo que saber es que la autoridad de esta casa la tiene Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor ni el hombre. Para los que no tienen un pastor, sino tienen un sacerdote, un cura, un padre, como le llaman, un papa, un santo, ninguno es la autoridad. Para la iglesia tradicional, la máxima autoridad es el papa, no es la palabra de Dios. Y el papa dictó la catequesis. Entre todos los papas, 200 y piola papas que han habido, han dirigido la catequesis, y eso es lo que los rige a ellos. No, para nosotros la máxima autoridad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios para nosotros es Cristo. Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Esa es nuestra autoridad. Jesucristo, ¿recuerda cuando vimos la soberanía? Él es soberano porque Él tiene la autoridad sobre todo. Él es el que da la autoridad al que tiene la autoridad. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza, Él es la autoridad de la iglesia. Ahora, quiero explicar qué significa la cabeza. Porque es que cuando dicen mujeres, sométanse a los hombres, entonces creen que es obedecerle a todo a los papacitos lindos, y esto no es bíblico. ¿Quién dijo que la mujer se tiene que sujetar a su marido en todo? Esto no es bíblico. Una mujer que es dañada y maltratada no tiene por qué sujetarse. No estoy generando feminismo, ¿no? No soy Yesenia Ten. Y si te saca, bótalo, Dios te trae otro. Eso es lo que dice ella. ¿Cuántos creen esta palabra? Páctale. Dios te va a traer otro como quieres. Muéstraselo a él, dilo alto, gordo. Y la gente, ¡wow! ¡Coca-Cola! ¡Ah! Salen contentos de la iglesia. No, les voy a explicar un poco lo que significa ser la cabeza. Cabeza viene del griego kefale, que significa cerebro. O sea, Cristo es el cerebro de la iglesia, y un esposo tiene que ser el cerebro de la esposa, pero porque tiene el cerebro de... Entonces ya les voy a explicar cuál es el cerebro de Cristo. Lugar, ahora mi esposa no es que se me deje sujetar, ¿no? Porque yo dije, les voy a explicar, hizo... No, mentira. Cerebro, lugar de donde se originan todos los, ojo esta palabra, impulsos nerviosos. Esto estoy hablando natural, ¿sí? Anatomía, se diría, biología, ciencia, ¿cierto? Lo que es, estoy hablando. Es el lugar donde se originan todos los impulsos nerviosos que hacen funcionar el cuerpo humano. El cerebro manda órdenes, impulsos nerviosas al resto del cuerpo para que se haga. Eso es lo que dice la anatomía. Quiere decir que yo estoy caminando aquí porque el cerebro me dio una orden. Yo estoy hablando acá porque yo ya tengo algo en mi mente y el cerebro me está dando una orden. Pero no existe tal cosa como que yo esté caminando así. Como que el cerebro me esté mandando una para la derecha y la otra para acá. Porque sería algo anormal. Quiere decir que si yo le doy una orden de caminar, pues hay un compás, ¿no? Igual que en la música. Si no tengo el mismo tiempo, pues sería algo así como un pie para un lado y otro pie. No, me da una orden y voy caminando bien. Si una de las dos piernas no responde, ¿qué creen que pasa? Significa que no está recibiendo una orden y no la quiere obedecer. Porque el cerebro la manda. Y si no la está recibiendo, es porque está enferma.
La parálisis. El cerebro le puede decir camina, pero si hay parálisis, no camina. Entonces hay un problema, hay una enfermedad. Dentro de la iglesia, todos los que no obedecen la palabra de Dios, yo camino, hablo, pienso, me muevo por los impulsos que el cerebro dio a mi cuerpo. Cristo como cabeza es el cerebro de la iglesia, donde nos envía impulsos, nos da órdenes para que su cuerpo, la iglesia, camine, hable, piense, se mueve como Él desea, o sea, su voluntad. Y hágase tu voluntad, así como se hace en la tierra, que se hagan los cielos. Nunca se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra para aquellos que no quieren recibirla. Dios tiene el control. ¿Dónde? ¿Dónde? Eso no lo hace un Dios bueno. Para nosotros recibir esos impulsos nerviosos, esas órdenes que el cerebro da al cuerpo, necesitamos al Espíritu Santo. Él es el que manda esos impulsos. Cristo dirige su iglesia a través de su Santo Espíritu. Encontré 7 funciones del cerebro. Me encantó porque son el número 7. Dice que el cerebro dirige la respiración. Esta palabra dirige es guía, direcciona, organiza. Esto es lo que hace un cerebro. Ojo, así que los hombres, si no estamos guiando, direccionando, organizando, dirigiendo, es muy difícil ser un cerebro. Las 7 funciones del cerebro: dirige la respiración, dirige la frecuencia cardíaca, dirige la digestión, dirige la temperatura, dirige los 5 sentidos, dirige el movimiento, dirige el pensar. Y dentro del pensar está formar opiniones, emociones y comunicarlas. O sea que el cerebro me está diciendo qué es lo que tengo que hablar, porque yo ya lo estudié y lo plasmé aquí en una hoja. Y tengo la palabra de Dios y tengo el Espíritu Santo de Dios que me da más cosas. Entonces el cerebro me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Porque yo formé una opinión, ¿cierto? Formo emociones y las comunico. Eso es lo que hace el cerebro. Las 7 partes del cerebro, también vi que tiene mucho que ver con el 7, la perfección. Dice protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Un cerebro adulto contiene unos 100 millones de neuronas. 100 millones de... Es que un hombre se puede... Es que la diversidad de género. Es que yo puedo ser mujer. ¿Cómo uno cambia miles de millones de neuronas, de letras, de ADN, de cromosomas? La mujer tiene un tipo de cromosomas X. No tienen cromosoma Y. Los hombres sí lo tenemos. O sea que si un hombre se va a pasar a mujer, ¿cómo se pasa las cromosomas? Y una mujer a un hombre, ¿cómo se pasa los cromosomas? ¿Por poner pechos y cortarse y mutilarse, eso los hace mujer? No. Mire el mundo como ha llegado a hacer creer mentiras del diablo que las tenemos que aceptar porque nos toca y si no nos demandan. Creyendo que los niños de 5 años tienen derecho a elegir si son mujeres o son hombres. Una niña besa a otra niña y tú puedes elegir si quieres o no. Tu papá no te puede obligar porque el Estado te defiende. Bueno, besa a una niña, besa a un niño. Acuéstate con más niñas y acuéstate desnuda. Y miras tú a ver qué pasa con eso. Los niños también, acuéstate con niños, acuéstate en desnudo, no pasa nada. Tienen que respetar, porque es lo que el gobierno ahora está mandando, tienen que respetar la libre expresión inclusiva del género de sexo. Tú no puedes decir que eres hombre, tú no puedes decir que eres mujer, tú decides que eres. O sea, Dios no decide porque se saca la ecuación. Los padres ahora tampoco deciden. Los que deciden son los niños, pero no deciden en un ambiente sano, sino en un ambiente podrido, donde les muestran lo chueco para que ellos lo elijan. Es decir, los alimentan toda la vida con Coca-Cola y después pretenden darles agua. ¿Cómo les va a gustar el agua si toda la vida tomaron Coca-Cola? Y estos mensos pretenden, ya sabe de quién hablo, estos gobiernos altos que manejan estos gobiernos pequeños, todo con plata, don George Soros, Bill Gates, todos estos,
Bueno, todos estos no, son 5 familias las que manejan el mundo, pero principalmente George Soros es el que maneja este mundo. ¿Cómo pretenden que un niño de 5 años tenga el derecho de decidir si es hombre o es mujer? Y entonces, ¿por qué no lo ponen a votar? Porque un niño no vota sino hasta los 18. Entonces también, ¿por qué no ponen a un niño de 5 años? Se me va de la casa, mi hijo, ya es mayoría de edad, usted ya puede pensar decidir en su sexo, también decida qué hace con su vida. Esto es ilógico. Ellos son ilógicos de ellos mismos, lo ilógicos, porque son más burros de los burros. En lo único que quieren que un niño decida es en el sexo, pero en nada más. Y obviamente, porque un niño no puede decidir, no tiene la facultad. No puede. Pero los gobiernos quieren que los niños decidan lo que ellos quieren. Y como yo dije en una predicación, haciendo algo que ellos ni siquiera creen ni hacen, porque ellos son heterosexuales. Ellos no se mutilan, mucho menos van a permitir que sus hijos se mutilen, pero sí dan plata para que los gobiernos aprueben leyes y la gente se esté mutilando y peleándose unos a otros porque no creen en su verdad. Por eso hoy defender una verdad nos da cárcel. Y según para ellos tenemos que aceptar lo que ellos dicen, porque somos inclusivos. Pero, así como dicen, por la verdad murió Cristo. Y por lo menos por mi parte, nunca voy a dejar de decirlo, si es blanco, blanco, y si es negro, es negro. Gente que me ha preguntado esto, y yo les digo la cosa, no les gusta. Pero el que no les guste no quiere decir que no sea el agua buena para ellos. Porque si les doy Coca-Cola van a decir, uy, qué pastor. No, qué chévere, ¿usted no tiene otra Coca-Colita? Sí, hijo, llévela para la casa, tome, que tengo otra. Uy, es que usted viera esa unción de ese pastor. No. Pero como es agua. Como es agua, pues no gusta mucho, no alimenta mucho. Un cerebro adulto tiene unos 100.000 millones de neuronas. Y estudiando, esto me metí a Google. Yo no tengo un amigo médico que me enseñe. Me metí a Google y empecé a estudiar acerca del cerebro. Duré harto ahí metido, chévere. Y decía que, por lo general, las neuronas no se mueren. O sea, las neuronas nacen cuando nosotros nacemos. Un bebecito, nacen las neuronas. Pero al llegar al estado adulto, pues hay muchas más neuronas. Más o menos 100.000 millones, fue que dije. Y ellas mueren cuando morimos. Normalmente las neuronas no se mueren. Las neuronas están con nosotros. Pero sí hay 4 aspectos importantes por los cuales las neuronas se pierden. Y dice que hay 4 hábitos fuertes que matan las neuronas y las llaman enfermedades neurodegenerativas, como son el Parkinson y el Alzheimer. Los 4 problemas grandes o los 4 hábitos por los cuales se pierden las neuronas son: 1, no desayunar. Es el primer alimento que necesitamos, no desayunar. Dice que es más fácil no almorzar o no cenar, pero no desayunar es problemático. Yo me acuerdo en un restaurante, yo no desayunaba porque a mí no me daba hambre. Y estábamos sacando un evento más o menos para 110, 120 personas, pero eran por mesas. Y cada uno pedía cosas distintas, entonces estaba complicado. Habíamos adelantado más o menos 70 jugos entre naranja y mandarina, que duramos casi 2 horas. Exprima, y guarden jarras. Entonces cuando se abren las puertas, empieza el vuelo, empiezan a entrar las comandas. Y empiezan 13 jugos de mandarina, 8 no sé qué por mesa, entonces sirva, trun, y entran los desayunos, un no sé qué, un sí sé cuánto, entonces nosotros en caliente, hágale, saque. No podíamos sacar la comida caliente hasta que no salieran primero las bebidas frías. Y cuando yo decía marcha a la 8, entonces las bebidas calientes salían de la 8. Salía el café, el espresso, el cappuccino, los croissants, todas esas cositas para que saliera completo. Ya habíamos sacado más de 10 mesas. Cuando empiezan a entrar, me dice, chef, ¿qué pasó? El jugo sabe a cebolla. Yo, ¿cómo así que sale a cebolla? Muestre y pruebe un vaso. Yo, todos están así, empiecen a traer uno, lo empiezo a probar. Y voy y miro a uno que se llamaba Freddy, le digo, Freddy, hermano, ¿qué pasó?
no sabía cómo decirme, me dice, es que piqué la soya, el tomate y yo no volteé ni cambié la tabla. ¿Cómo hace eso, hermano? ¿Cómo hace eso? Y empezaron todos, pues el peso era sobre mí. Entonces, al ver todo eso lleno y al ver que todos los desayunos que ya habíamos sacado me los devolvieron, pues todo tocaba repetirlo. Y mi ex jefe, él no permitía recalentar. Él cogía los platos literal y ¡pah! Cuando empezaron a volver, a mí me dio el yello. A mí me dio el yello y yo le dije, saque esa tabla de ahí, quiten esas tablas de ahí, pásenlas para el platero. Y llamé a una chica del platero, le dije, porfa, láveme esto rápido, rápido. Y empezaron que las 5 y le dije, espérense un momentico. Espérense. Háganme un favor, límpienme aquí con jabón y todo eso y tráigame tablas nuevas, cámbiame los cuchillos. ¿Y qué hacemos? Empiecen a cortar mandarina y naranja de nuevo. Arranquemos nuevamente con las mesas, denme 10 minutos mientras se adelantan un poco. Entonces todos los que estábamos en caliente, por una pasar a hacer jugos. Éramos como 8 personas. Haga jugos. Cuando ya empezamos a tener, bueno, pero eso era una cosa, yo ya estaba con esa cabeza y me dio un desmayo. Yo alcanzamos a sacar todo, ya cuando todo había salido todo, me senté porque me sentía mal y ¡prum! Que llamaron a mi hermano, su hermano se desmayó, está mal. Cuando voy al médico, el médico me dice, ¿usted desayunó? Le dije, no señor, yo no desayuno temprano, y me explicó esto que les estoy explicando. No sé cuántas perdí ahí. O sea que señor, yo ya no tengo 100.000 millones. Bueno, espero por fe que haya perdido uno. Pero el no desayunar es malo, esto lo marea a uno, eso trae muchas consecuencias. Así que si hay para una sola comida, les aconsejo, cómansela en el desayuno. Y divídanla en 2, desayuno y por la tardecita. Otro problema por el cual se pierden las neuronas es por dormir poco. La gente que duerme poco empieza a tener problemas de pérdida de memoria. El otro problema también es comer mucho. Cuando se come mucho, también trae problemas de pérdidas de neuronas. Y el último es fumar. Los 4 hábitos que hacen que se pierdan las neuronas. Siendo el cerebro el que gobierna, es la fuente de todo lo bueno. Santiago 1:17, mi esposa lo dijo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, siendo el cerebro el que tiene la autoridad, Él no nos va a mandar a hacer algo que no es bueno, porque todo lo bueno viene de Él. Es que fue la voluntad de Dios. No, eso era el diablo que le estaba hablando, no era Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo malo para mí no tiene nada de agradable ni de perfecto. Entonces no entra dentro de la voluntad de Dios. No podemos dirigir con nuestro cerebro a todo el cuerpo a que haga algo ordenadamente o uniformemente y pretender que un pie se va a ir para el otro lado. Estos son los que dicen yo creo a Dios a mi manera. Creen que son del cuerpo de Cristo, creen que son parte de la iglesia, creen que nacieron de nuevo, creen que van para el cielo, pero no buscan una iglesia, no buscan renovar su mente. Entonces, si Dios da una orden, el Señor dice en Hebreos, no dejen de congregarse como algunos. Si Dios lo dice así, pero algunos lo hacen, y la orden que Dios está transmitiendo al cuerpo, a la iglesia, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dios o el que no asume las órdenes de Dios? Los impulsos nerviosos del cerebro para que se hagan. Vuelvo y repito, si yo mando mis pies, pero el uno no quiere obedecer, significa que el pie tiene un problema o que no es del cuerpo. Entonces, el Señor no puede dirigir su cuerpo para que haga lo que Él quiere, pero el cuerpo hace otra cosa. Yo creo en Dios en mi manera. Dios está en todos lados. Es las frases, Dios está en todos los lados porque yo soy el templo del Espíritu Santo. No, Pablo dijo más vosotros.
Le dijo a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Corinto: mas vosotros sois el templo del Dios viviente. Ustedes cuando se reúnen son el templo del Dios viviente. Pero la gente le quitó el plural por el singular. Yo soy el templo del Espíritu Santo. No existe ese versículo bíblico. Nosotros cuando nos reunimos en este momento somos el templo del Dios viviente. Y nosotros no solo somos el templo, todos los que hoy a nivel mundial se están reuniendo como casa de oración son la iglesia. Porque la iglesia somos todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Significa que el que no obedece las órdenes del cerebro no es del cuerpo. Quien no está en Cristo está contra él. Mateo capítulo 12, concluyo con esto, versículo 30. Dice la palabra de Dios: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La Nueva Traducción Viviente dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no trabaja conmigo, trabaja en mi contra. El que no sigue los impulsos, las órdenes del cerebro, la cual es Cristo, no es de su cuerpo, no es nacido de él. Pónganse en pie, vamos a orar. Necesitamos una nueva casa. Necesitamos una iglesia que nos forme, una iglesia que nos enseñe. Necesitamos una iglesia que nos enseñe todos estos principios. Necesitamos una iglesia que nos muestre quién es Cristo realmente. Yo creo en Dios a mi manera, no es una orden dada por el cerebro al cuerpo. Dios está en todos lados, no porque sería Frankenstein. El cuerpo está unido. Así que si realmente nosotros nacimos de nuevo, nosotros obedecemos los impulsos nerviosos que el cerebro nos da, el cual es la cabeza, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice Dios? Ahí nos sujetamos, no lo que dice el hombre. Yo sé que hay muchos que dicen: yo he podido vivir así sin una iglesia. Claro que van a poder vivir, claro. Claro que vamos a poder vivir. Michael Jackson vivió sin una iglesia. Y muchos que les puedo nombrar han vivido sin iglesia. El problema no es si podemos vivir sin estar en una iglesia. El problema es a dónde vamos a vivir por no aprender a través de una iglesia. El problema es dónde vamos a pasar nuestra eternidad. No, es que yo no voy porque estoy enojado, porque es que mi esposo hoy no me habló, entonces no voy. Yo no voy porque mi hijo hoy me salió. Yo no voy porque hoy se me cayó el chicle y lo pisé y no me lo acabo de masticar. Yo no voy a la iglesia. Bueno, esa no es la orden que Dios nos da. Ese no es el impulso nervioso que Dios nos da. Y esto es una exhortación con amor. Esto es una exhortación con respeto, con cariño. Esto es agua, no es Coca-Cola. Para decirles que necesitamos una casa de oración, que necesitamos escuchar de Dios. No es cuando estamos bien, no es cuando estamos mal, es en todo momento, en todo instante, que necesitamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor, por estar aquí. Tú dijiste que hiciéramos un lugar donde invocáramos tu nombre y tú estarías allí. Hoy estamos, Señor, los llamados a salir fuera. Hemos decidido, Señor, dejar muchas cosas, creerte a ti, Señor. Tal vez para algunos es incómodo pasar 2 horas un domingo buscando tu rostro, pero si supiéramos cuánta necesidad tenemos de ello, de poder sentir tu presencia, tu Santo Espíritu en nosotros, de poder abonar a la cuenta, Dios, de poder tener paz, tranquilidad, de poder saber tú qué piensas, conocer tu voluntad, cada día conocer más tu carácter, tus atributos, de poder parecernos un poco a ti, Señor, de saber a dónde vamos, Dios. Todo el que pasea, todo el que va de viaje,
Primero mira por internet, Señor, a dónde va, cómo es la piscina, cómo son las habitaciones, cómo vamos a estar el parque, qué tal es la cocina. Y buscamos, indagamos, inquirimos, bendito Dios, para saber cuál es el lugar donde vamos a pasar nuestras vacaciones. Porque nos cuesta aprender, buscar, investigar acerca del lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad. Allá hay más que piscina, allá hay más que una mejor cocina, hay más que mejores pastos, hay más que los mejores alimentos. Está el mejor clima, está la mejor paz. Ese es el verdadero descanso, bendito Dios. Por eso gracias, Padre, hoy por tu palabra. Gracias por estar hoy aquí, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Y gracias porque lo creo, Señor, que donde estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Hoy oro, Padre, para que esta palabra que estaré predicando estos domingos, Señor, se haga realidad en nuestra vida. Y más que una obligación o por cumplir con alguien, aprendamos que el congregarnos es una bendición. Es una bendición. Un carro, si pudiera hablar, no iría aburrido a tanquear, porque sabe que no puede andar. Nuestra vida necesita de esa gasolina espiritual, Dios, para vivir estos 8 días que nos da la semana, Dios. Padre, que el congregarnos sea un anhelo, sea una bendición. Por más rabia que tengamos, por más desilusión que tengamos, así las cosas no salgan bien. Porque alabarte cuando las cosas salen bien, qué bueno es. Pero alabarte cuando en la vida solo hay problemas, no es cosa buena, Dios. Ayúdanos, como dice esta canción, realmente a adorarte y a buscarte en medio de nuestro quebranto. Y sabemos que tú, precioso Señor, te glorificarás dentro de nosotros. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, hogares, en esta semana, Dios. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Un abrazo. Nos vemos el otro domingo.